生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 196 al 200. Harry se frotó los ojos todavía algo aturdidos y se sentó en un lado del compartimento, sintiéndose un poco distraído. Hacer clic, dime qué acabas de hacer. Tras cerrar la maleta, William se giró y miró a Harry. En ese momento, el compartimento estaba ocupado solo por él y Harry, mientras Lupin estaba afuera repartiendo chocolate y chocolate caliente. Considerando el desagradable impacto físico que el Dementor Promax les infligió a esos pequeños magos, incluso William se sintió afectado al principio. Pero su magia emocional fuerte e irracional rápidamente lo ayudó a ajustar sus emociones. En resumen, para evitar que alguien se sintiera desesperanzado acerca de la vida después de un breve periodo de aislamiento y emo, saltando directamente del tren, Lupin comenzó a tocar puertas para brindar calidez. Y, por supuesto, William no lo siguió. Comparado con comer chocolate, ahora estaba más interesado en el chico que tenía delante. Mirando la llama ligeramente verde amarillenta sobre la cabeza de Harry, asintió. Parece que la poción que preparaste sigue estando a la altura. Tus notas en la clase de pociones deberían ser buenas. Bueno, haz como si no lo hubiera dicho. Después de perderse un verano, casi olvidó el comportamiento de cierto profesor anónimo de la clase de pociones. William agitó la mano. Sí, gracias por tu receta de poción. El tono de Harry era algo incómodo. Bajó la cabeza. La llama en su frente se balanceó suavemente. No hay necesidad de cortesías innecesarias. Hablemos de esto primero. Escuché que disparaste a tu tía contra la pared. William hizo un gesto con la mano, indicándole al otro que fuera directamente al grano, y en ese momento, sonó un silbido apagado. El expreso de Hogwarts partió de nuevo. Fue la tía Marge quien primero, al oír la pregunta de William, a Harry se le encogió el corazón de repente. Aunque percibió un tono extraño, instintivamente quiso explicar, pero William lo interrumpió de nuevo. Ante la mirada silenciosa, el chico solo pudo asentir en silencio. Usaste magia, quiero decir, no por tus fluctuaciones emocionales, sino porque sacaste tu varita mágica. ¿Por qué? No deberías ser alguien que pierde los estribos. William frunció el ceño. Según su comprensión del chico, Harry no debería haber hecho esto. Después de todo, para entrenar el alma y la fuerza mental del otro, había realizado varias formas de entrenamiento y desafío para Harry en la primera mitad del año, y más tarde incluso evaluó que su fuerza mental estaba a la altura. Lógicamente, el alma del joven Voldemort, el pequeño Tom, debería haber sido completamente asimilada por Harry. Pero, al ver la llama verde ardiente sobre la cabeza del chico, William no pudo evitar chasquear la lengua. Parecía que la situación tenía una gran discrepancia con sus expectativas. Interesante. Había una voz en mi mente en ese momento, que me decía que le diera una lección. El tono de Harry era algo vacilante, pero William no necesitaba que dijera la siguiente mitad de la oración. Estaba claro quién necesitaba una lección. Incluso se podría decir que Harry casi dio este paso porque según las descripciones posteriores de Harry, incluía suprimir por la fuerza el pensamiento de cambiar su hechizo de ataque. En ese momento, me pareció querer usar algún tipo de magia negra. El chico bajó la cabeza para mirar sus manos, una fuerte sensación de duda en su tono, dudaba de sus propios sentimientos. Después de todo, solo estaba en su tercer año, y mucho menos en magia negra. No había dominado muchos hechizos ofensivos, de los cuales el más familiar seguía siendo el hechizo de desarme enseñado por William en el club de duelo. Entonces, lógicamente, no debería poder usar magia negra en absoluto. Pero, a los ojos de William, esto parecía perfectamente normal. Harry, en efecto, no conocía la magia negra, pero eso no significa que el pequeño Tom no la conociera. O mejor dicho, ¿quién en el mundo tenía un conocimiento más profundo de las artes oscuras que el pequeño Tom?
De todos modos, William siempre había creído que su creatividad y percepción mágica no eran tan buenas como las de personas como Dumbledore y Voldemort. Él simplemente se aprovechó de la magia antigua, aunque esta ventaja a menudo era lo suficientemente fuerte como para ser escandalosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? William asintió, sin detenerse demasiado en el tema, sino que cambió de tema. Más o menos, esa voz apareció de nuevo, me dijo que lanzara un hechizo a eso, Dementor. Oh, le lancé un hechizo al Dementor, así lo hice. Harry frunció los labios, optando una vez más por restarle importancia a la gravedad del asunto, aparentemente reacio a que William lo viera como una mala persona, continuó. Solo un amuleto normal. Probablemente. Intenta lanzármelo de nuevo con las palabras de William, una barrera púrpura se levantó lentamente a su alrededor. Expelliarmus. Hechizo de desarme, bajo la mirada seria de William, Harry respiró hondo y blandió su varita. El hechizo rojo intenso chocó con el hechizo de armadura de hierro del mismo color, causando una onda no débil. Al observar el lugar de la onda, las pupilas de William brillaron levemente con un destello de luz azul. Aunque el encanto era diferente al anterior, esa no era la cuestión clave porque William ya había sentido el poder contenido en el encanto de Harry. Pero aquí no había espacio para la experimentación. William frunció el ceño, al momento siguiente, sonó un golpe, la voz de Lupin vino desde afuera de la puerta, ¿puedo entrar ahora? Por supuesto. William dijo mientras abría la puerta del compartimento, dando la bienvenida a Lupin, que llevaba una bolsa al hombro, ¿quieres más chocolate? Lupin metió la mano en la bolsa y sacó un montón de ranas de chocolate. Todas se las había comprado al revisor del tren, porque, comparado con las ganancias, la salud mental y física de los estudiantes era obviamente más importante. No, gracias, Harry negó con la cabeza, claramente no estaba de humor en ese momento, la mirada del chico todavía estaba firmemente fija en William, pero era evidente que este último no planeaba darle una respuesta rápida, después de todo, muchas cosas aún requerían verificación adicional, las conjeturas eran simplemente conjeturas. Quizás preferirías estar con tus amigos ahora mismo. William meneó la cabeza, conteniendo un claro significado en sus palabras, y bajo su franco desdén, Harry, aunque decepcionado, todavía sintió habitualmente, luego se levantó y se dirigió hacia la puerta del compartimiento, sin olvidar ayudar a los dos a cerrar la puerta. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Lupin se metió un trozo de chocolate en la boca, miró en silencio por un momento la puerta del compartimento bien cerrada, finalmente exhaló y se reclinó en el asiento. ¿Tiene Harry algún problema físico? Al hacer esta suposición, la expresión de Lupin parecía un poco tensa. No, las cosas están un poco complicadas. William se rascó la cabeza, sus dedos golpeando inconscientemente la maleta. En realidad no había notado el peculiar comportamiento del Dementor al principio, después de todo, acababa de tener la idea de capturar un Dementor para un experimento, y ni siquiera unas horas después le entregaron uno, honestamente, William sintió que lamentaría decirle que no al Ministerio de Magia. Entonces, desde el momento en que Harry comenzó a tomar acción, hasta que Lupin comenzó a quedarse atrás en la confrontación, William en realidad había estado ocupado, haciendo preparativos para contener al Dementor. Después de todo, esta era una entidad no física, diferente de los Boggarts a quienes les gustaba esconderse en armarios, los Dementores eran muy agresivos. Por lo tanto, su unidad de contención necesitaba ser suficientemente capaz de aislar su influencia. Mientras tanto, en la realidad, la mirada de Lupin también comenzó a bajar junto con las acciones de William. Cuando vio la maleta, su expresión vaciló. Entonces, si el Ministerio de Magia pregunta por el Dementor desaparecido en el tren, ¿cómo debemos explicarlo? Está bien, pretendamos que no pregunté. Bajo la mirada desconcertada y silenciosa de William, Lupin solo pudo suspirar con impotencia. Esa granada aturdidora de hace un momento. Ah, no, el poder de ese encantamiento Patronus era un poco excesivo. Por no hablar de los estudiantes que asomaban la cabeza fuera del compartimento. Aunque estaba de espaldas a la fuente de luz, solo podía ver un blanco cegador. Y luego, vino un periodo de mareos desconocido.
Pensar que solo los efectos de luz de un encantamiento podrían lograr esto, Lupin volvió a mirar a William inconscientemente. Ahora entendía por qué Dumbledore lo obligaba a vigilarlo para evitar cualquier acto atroz, pero ¿de verdad era algo que podía lograr? La confianza de Dumbledore en él era un poco excesiva. Además, para producir un Patronus de esa fuerza, ¿cuántos recuerdos maravillosos y alegres tiene? Interrogación de cierre. Al igual que la malicia al usar la maldición Crucio, William, quien podía simular con magia emocional lo suficiente como para sostener un encantamiento Patronus completamente formado, no sabía realmente qué pasaba por la mente de Lupin en ese momento. Incluso si lo supiera, probablemente no reaccionaría mucho. No preguntes, la pregunta es irrelevante, la respuesta está abierta. Que los dementores detuvieran el tren como un regalo de la naturaleza era, en última instancia, poco común. Tras prepararse para abrigar a uno o dos a la vez, William aún no se había topado con su segundo dementor. Por lo tanto, el experimento del apareamiento podría tener que posponerse, al menos hasta que pudiera atraer a otro. Pero la reproducción podría no ser un problema. Después de todo, no existe ningún documento documentado sobre la reproducción de los dementores, y los dementores de Azkaban parecen permanecer en un número relativamente constante. Estoy acumulando demasiadas cosas a mano, lo mejor es abordarlas una a la vez, para no abarcar más de lo que puedo masticar. Mientras William planeaba todos sus procesos de investigación para el próximo semestre, el expreso de Hogwarts ya se había detenido en la estación de Hogsmeade. En medio del ruidoso caos, todos desembarcaron, convirtiendo la escena en un caos absoluto. Los búhos ululaban, los gatos maullaban y el sapo mascota de Neville croaba bajo su sombrero. El viento frío y cortante mezclado con gotas de lluvia chocó contra la multitud en la plataforma. William levantó su varita mágica, creando un paraguas transparente. Estudiantes de primer año, por aquí. El grito grave y sordo resonó sobre la cabeza de William. Levantó la vista y vio una figura enorme y familiar. Oye, William. Hagrid también notó el paraguas transparente pegado a su nariz, retrocediendo instintivamente y refunfuñando a William. Entonces, notó que Lupin estaba a su lado, su rostro se iluminó con aún más alegría. Hola, Remus, ¿cuánto tiempo sin verte? Oh, Hagrid, realmente ha pasado mucho tiempo. Lupin asintió hacia Hagrid, con una sonrisa en sus labios, evidentemente complacido de ver a un viejo amigo. Parece que lo estás haciendo bien. Hagrid levantó la mano para palmear suavemente el hombro de Lupin. Este gigante despreocupado notó de inmediato el atuendo relativamente decente del hombre y comentó con cierta sorpresa, porque es raro, considerando que a los magos hombres lobo les cuesta sobrevivir en el mundo mágico. Hagrid, los recuerdos deberían esperar, estos pequeños magos casi mueren de frío ahora. Al ver que ambos parecían querer charlar un rato, William suspiró con impotencia y señaló al grupo de niños de primer año que temblaban detrás de Hagrid. Era obvio que, al llegar a la estación de Hogsmeade por primera vez, no tenían otra opción que seguir a Hagrid. Mientras cruzaba el lago Negro en un bote en medio de una fuerte lluvia, William podía estar seguro de que los recuerdos de la inscripción de los nuevos estudiantes no serían muy agradables, o, el suyo tampoco fue mucho mejor. Ser atropellado por un dragón volador mientras estabas en un carruaje para inscribirte hace 100 años, y luego ser atropellado por un coche en un barco 100 años después, los tiempos han cambiado realmente. Acabo de darme cuenta, está bien, me voy entonces. Hagrid se giró con su linterna, finalmente palmeando su cabeza, guiando a los nuevos estudiantes hacia el muelle del lago Negro, mientras que al final de la fila, William atrapó a cierto mocoso tratando de unirse a él y Lupin para evitar la multitud. Pero hace tanto frío y está lloviendo. Astoria abrazó a William, mirando lastimosamente, la intención en sus ojos era clara, pidiendo que la llevaran, ya que desde aquí se podía ver que los estudiantes de años superiores caminaban hacia el bosque cercano, obviamente no tomando la misma ruta. Y sin importar lo que haya detrás de esos bosques, debe ser mejor que tomar esos pequeños botes de madera con este clima.
Teniendo una hermana en Hogwarts, la niña obviamente sabía más que la persona promedio, por supuesto, esto era completamente asumiendo que su hermana no era como esos gemelos Weasley que disfrutaban burlándose de sus hermanos. Al ver que su comportamiento tierno no tenía ningún efecto aparente en William, la chica miró con añoranza a Lupin, que estaba a su lado. Lupin, que conocía un poco a Astoria, estaba completamente indefenso ante esa mirada pura e inofensiva. Suspiró. Pero de verdad no quieres experimentar esto, es algo que todos experimentamos durante la matrícula. No. La muchacha meneó la cabeza y su tono era absolutamente decidido. Está bien, entonces no huyas. Lupin asintió, haciendo un gesto a Grid que estaba no muy lejos, y trajo a la niña consigo, sin alertar a los otros estudiantes nuevos, de lo contrario, probablemente todos abandonarían a Grid y se cambiarían a su grupo. Para entonces, la mayoría de los estudiantes en la plataforma se habían ido. Lupin lanzó un encantamiento Impervious sobre sí mismo y rápidamente alcanzó a William, que sostenía un paraguas. En cuanto a por qué William no hizo lo mismo, no hay ninguna razón especial, ese encanto no tenía efectos llamativos, no era divertido. ¡Qué caballos tan feos! Tras caminar penosamente por un sendero fangoso, los tres llegaron al exterior de la estación. Al ver a los Thestrals tirando de los carruajes, Astoria abrió los ojos de par en par, sorprendida, pues estas criaturas se parecían notablemente a productos de las artes oscuras. Al oír a la niña, Lupin, que ya iba delante de los dos, instintivamente se dio la vuelta. La existencia de los Thestrals solo es visible para aquellos que han presenciado la muerte, pero una niña tan pequeña, la mente de Lupin ya había conjurado una historia trágica. Pero aparentemente William no había imaginado lo mismo. Simplemente miró a la niña por un momento sin hablar. Subieron al carruaje, que olía ligeramente a moho y paja. El viaje de la estación al castillo transcurrió sin incidentes, salvo al pasar la puerta, cuando reapareció ese frío filiforme. De pie a ambos lados de la puerta exterior del castillo había dos dementores. Esto debe ser para proteger el castillo. Lupin miró hacia afuera a través de la ventana que William había abierto, con cierta incertidumbre en su tono, ya que los dementores tenían poca conexión con la palabra protección, a pesar de ser los guardias de la prisión de Azkaban. Es bien sabido que esas criaturas no pueden proteger nada. Creo que capturarlos provocaría una búsqueda masiva si los guardias desaparecieran, ¿verdad? Al ver que William parecía ansioso por actuar, Lupin habló rápidamente para disuadirlo, y al oír esto, William solo pudo suspirar y volver a cerrar la ventana. Un camino cuesta arriba siguió hasta que, finalmente, el carruaje se detuvo con dificultad y los tres descendieron. Tienes que ir al cobertizo de botes para encontrar a la profesora McGonagall. Al ver a la muchacha lista para entrar corriendo al cálido castillo, Lupin rápidamente agarró su sombrero, sacudiendo firmemente la cabeza bajo su mirada implorante de ojos grandes. Te llevaré allí, aún necesitas ser seleccionado, todos deben permanecer juntos ahora. Dicho esto y despidiéndose de William, los dos bajaron la escalera lateral. William, naturalmente, no puso objeciones, ya que no se dirigían al mismo lugar, sino al gran comedor. Continuó subiendo los escalones de piedra hasta que una túnica larga y oscura le bloqueó el paso. Por suerte, esta vez no era un dementor. ¡Qué lástima! William levantó la cabeza, encontrándose con la mirada oscura de Snape, parpadeando mientras silenciosamente daba un paso a la izquierda. Snape lo imitó, bloqueándole el paso una vez más. Genial, lo tenían en la mira. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tras confirmar que Snape efectivamente venía a buscarlo, William preguntó, un poco desconcertado. Se sabía que durante el último semestre, no sería exagerado decir que Snape lo había estado evitando. Desde que Harry resucitó de aquel sueño, no se habían visto fuera del aula. Incluso en clase, Snape apenas había tenido interacción con William. Y aún menos después, Snape rechazó la solicitud de William para la clase avanzada, a pesar de que William obtuvo una calificación de 0 en su examen de pociones. Claramente, esto significaba que Snape no quería volver a verlo, así que pensó que seguiría evitándolo este trimestre, como siempre.
Esto no afectó mucho a William, excepto que sus posibilidades de colocar a Kabuda en Snape para cazar tesoros se reducirían. Pero ahora, extraño. ¿Qué pasa con ese hombre lobo? Tras mirar fijamente a William un instante, Snape no pudo evitar respirar hondo. Bajó la voz, aparentemente reacio a que los estudiantes que los rodeaban en las escaleras lo oyeran, pero, en realidad, no podían oírlo. Con el aura que acababa de desprender en los escalones, esos pequeños magos no se atreverían a acercarse a ellos. Por supuesto, los susurros y los señalamientos eran inevitables. Por ejemplo, las 3 personas se reunieron ahora. ¿Snape realmente se atreve a molestar a William? Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sorprendido. Porque, durante casi la mitad del último semestre, siguió a Diggory a estudiar con William, así que estaba muy al tanto de los rumores previos sobre la tensa relación entre Snape y William. Y en base a eso, casi todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Snape simplemente tenía miedo. Ah, cierto, todo se refiere a las otras 3 casas aparte de Slytherin. Esas pequeñas serpientes no admitirían que su basilisco temiera a un estudiante que ni siquiera se había graduado aún, a pesar de que ese estudiante una vez se había empatado con su basilisco en público. No puedo creer que me perdí esa escena cada vez que esto se mencionaba, la cara de Ron mostraba una expresión de mucho arrepentimiento. No había lección, cuando se celebró el primer club de duelo, él ya estaba acostado en una cama del ala del hospital en Hogwarts, y de hecho, todo el club comenzó porque él y el señor Filch habían sido atacados por el basilisco. Creo que será mejor que no nos quedemos aquí más tiempo. Hermione apartó a Harry en silencio antes de que pudiera describirle la escena a Ron. Miró sutilmente a Snape e hizo un gesto con la mirada. Sí, porque, tras haber permanecido demasiado tiempo en las escaleras, notó que Snape ya los miraba de reojo. Un campo de batalla podría engullir a los peces del estanque. Pase lo que pase, mejor correr primero. Y, entonces, ¿qué quieres con Remus? William hizo una pausa, mirando a Snape a los ojos. Vio que no era para recordar el pasado, así que, naturalmente, tampoco mostró amabilidad, porque Lupin era uno de sus pocos amigos. No importa si no está aquí, Snape apartó la mirada del joven James Potter que pasaba a lo lejos. No importaba cuántas veces, con solo ver ese rostro, se sentía particularmente molesto. Se había convertido en una reacción fisiológica, extraña. Sin embargo, esos ojos... La confrontación terminó, Snape hizo girar bruscamente su capa oscura, ignorando al perplejo William, y se giró para caminar hacia el vestíbulo de entrada, desapareciendo por la esquina del gran comedor. ¿Está loco? Es cierto, William siempre creyó que quienes se adentraban en las artes oscuras tenían cerebros con un funcionamiento algo errático. Parece que tenía razón. Cada vez que lo pensaba, se sentía sumamente afortunado de dominar la magia antigua que podía regular y controlar las emociones. De lo contrario, con su curiosidad, probablemente ya habría contraído una enfermedad grave. Que lo interceptaran en la entrada fue solo un incidente menor. Aunque no se obtuvo mucha información, William también se dio cuenta de que había rencor entre Snape y Lupin. Pero eso es normal. Él sabía desde el principio que Snape le guardaba rencor a James, y James tuvo una gran relación con Lupin durante sus años escolares, por lo que esto no necesitaba deducción. Por ahora, sin embargo, esto debía dejarse de lado. Sin que Snape lo estorbara, William cruzó las imponentes puertas de Roble y entró en el espacioso y tenuemente iluminado vestíbulo, iluminado por antorchas encendidas y con una magnífica escalera de mármol que conducía hacia arriba. Pero subir no era el destino. Cruzó otra puerta y una cálida sensación inundó todo el espacio. Gotas de lluvia transparentes caían de las nubes del techo, desapareciendo al tocar las velas flotantes. Aunque el techo del gran salón imitaba el clima exterior, la lluvia era, por supuesto, solo una proyección, ya que no podían dejar que los estudiantes se mojaran, ¿verdad? Tras atravesar el ruidoso gran comedor, William llegó a la mesa larga de Hufflepuff y se sentó. Luego abrazó a un pequeño mago que charlaba con sus compañeros, hablándole con tono amable.
Entonces, después de un verano sin verme, ¿no pensabas encontrarme en el tren? Tos alardeando exageradamente con otros estudiantes de Hufflepuff, Cedric se quedó paralizado. Se giró con cierta inocencia. ¿No es porque no terminaste la tarea? Tos, y probablemente al haberle revelado la verdad sin rodeos, Cedric empezó a toser con fuerza. Al ver la sonrisa irónica de William, solo pudo asentir con lágrimas en los ojos e inocencia. Hice todo lo que pude, pero en la tarea de pociones aún había muchos ingredientes que no pude encontrar. No se refería a la tarea que Snape le había asignado, sino a las tareas de preparación de pociones que William le había dado. Y William no tenía intención de culparlo. Era un asunto bastante objetivo. Tras simplemente administrar un leve castigo, el antes bullicioso gran comedor se calmó inexplicablemente, y al instante siguiente, la puerta junto a los asientos de los profesores se abrió y un grupo de figuras bajas se formó, incluyendo la guía al frente. Por alguna razón este año, la persona que trajo a los estudiantes de primer año al salón no fue la habitual profesora McGonagall, sino el profesor Flitwick, que ni siquiera era más alto que los propios estudiantes de primer año. El pequeño mago de pelo blanco guió a un grupo de pequeños magos hasta los asientos de los profesores, extendiendo su varita mágica para conjurar 2 sillas. Bueno, quizá la segunda debería llamarse escalera. Tras leer en voz alta los detalles de la selección, Flitwick subió a lo alto de la escalera con el sombrero seleccionador. Dada su altitud actual, pudo colocar el sombrero seleccionador sobre las cabezas de los pequeños magos sentados en el taburete de 3 patas. Entonces, la aguda voz del profesor Flitwick resonó. Eugene Beckett... Slytherin. Y Astoria Greengrass... Sly, no, Hufflepuff. Los vítores aún resonaban en la mesa larga de Hufflepuff, mientras cada casa daba una cálida bienvenida a sus nuevos estudiantes. Al ver a la chica saltar hacia la mesa larga de Hufflepuff, el sexto sentido de William concluyó que ella venía por él, pero el problema era... Como era de esperar, la niña se sentó en el asiento vacío a su derecha, mirando a William con expresión emocionada. Hola, ¿dónde está tu Niffler? Bueno, había un pequeño problema con el sexto sentido. Era evidente que se trataba de una mariposa social de Hogwarts. ¿Acaso no estaban estos dos recientemente en una relación implacable, como la de una víctima y un ladrón? ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? No aquí, William negó con la cabeza, pero antes de que pudiera negarlo por completo, una pequeña silueta saltó de junto a Cedric a la silla. Se agarró al borde de la mesa con las manos y se subió a ella, pavoneándose con arrogancia y dejándose caer justo delante de William. El rey absoluto de las fugas de prisión, recordaba claramente haberlo metido en la maleta y haberla cerrado bien antes de desembarcar, pues albergaba criaturas peligrosas. La magia que usaba para evitar que escaparan se actualizaba y renovaba constantemente. La última versión incluso podía bloquear la varita mágica de Lupin. Oh, no preguntes por los resultados del experimento. Y aún así, un Niffler impotente logró escapar. ¿Qué es esto? El escarabato de Shawshank. Pero antes de que William pudiera hablar, un Kabuda desconcertado empezó a rebuscar en sus bolsillos. Pronto, varias botellas y frascos aparecieron frente a él. Al ver esos diseños de botellas tan familiares, William asintió con complicidad. Muy buenos, todos sin excepción, eran productos de Snape. Buen muchacho, parece que las habilidades no se oxidaron durante el verano. Agarró la botella de Veritaserum y la metió en su bolsillo, acariciando la cabeza de Kabuda con satisfacción, y justo cuando el hombre y Niffler estaban a punto de dividir el botín, la selección para los nuevos estudiantes terminó, las puertas del gran salón se abrieron una vez más, y la profesora McGonagall entró, seguida por una jubilosa Hermione. ¿Qué son estos? A la derecha de William, Astoria miró con curiosidad a Kabuda, quien estaba intercambiando pociones mágicas por galeones con William. Solo algunas pociones. William hizo una pausa. En ese momento, estaba regateando con Kabuda sobre cuántos galeones debía pagar por estas pociones mágicas, así que empujó a Kabuda, quien estaba negociando con él 2 galeones dorados, hacia la chica.
Ah, cierto, no tenías nada que preguntarle. Ahora es tuyo. Siéntete libre de preguntar lo que quieras, chirrido, chirrido. Al ver que William intentaba evitar pagar, el Niffler no se rindió y en su lugar agitó sus garras indignado, decidido a defender sus derechos al máximo. ¿Cómo que no vale la pena perseguir varios galeones? ¿Acaso unos pocos galeones no son dinero también? Incluso las acromántulas trabajan muy duro, ¿sabes? Ante la protesta del escarbato, William replicó en voz baja, con rectitud. Además, el mercado está fatal últimamente. Sabes que hasta el precio del veneno ha bajado. Ahora intentas disparar los precios con las manos vacías. Estafador, ¿piensas insultarte con ese término? Chirrido, chirrido, chirrido. ¿Cómo significa que una bajada de precio debería buscar mis razones? ¿Debería ser yo también responsable de la inflación del mercado negro del Reino Unido? ¿Por qué no vaciaste el armario de Snape y usaste cientos de botellas de pociones para vaciarme la cartera? ¿Por qué no encuentras tus razones? Además, solo vendí 80 galeones en el primer mes. Chirrido. Parece que la desvergüenza de William dejó completamente en shock al Niffler, quien se hizo el muerto y se desplomó sobre la mesa con un sonido de ¡gua! ¿Está bien? Astoria extendió la mano para pinchar a Kabuda, que se hacía el muerto en un intento de despertar la poca conciencia que le quedaba a William, pero no había anticipado que alguien ya había abandonado tales preocupaciones en el momento en que decidió convertirse en capitalista. Está bien, solo finge. Después, dale un par de rollos más de pergamino. Chirrido. Al oír esto, el Niffler se incorporó de inmediato y volvió a la acción. Y mientras el hombre y Niffler discutían, al ver que todos se habían reunido, el director bajó de la mesa del personal para comenzar su discurso de apertura anual. Ejem. Dumbledore se situó detrás del podio de las lechuzas y, al instante siguiente, su tos clara resonó por todo el salón, provocando que los pequeños magos, todavía emocionados por haber terminado su clasificación, cesaran su parloteo y sus ojos se fijaran en el anciano. Bienvenido. Dumbledore saludó con la mano, y la luz de la vela iluminó su barba con un destello. Bienvenidos de nuevo a Hogwarts. Tengo algunos asuntos que tratar, uno de los cuales es extremadamente importante, así que creo que es mejor que lo aclare antes de que disfrutar del festín les nuble la mente. Entonces, Dumbledore se aclaró la garganta de nuevo y continuó. Nuestra escuela ha dado la bienvenida a varios dementores de Azkaban, enviados por el Ministerio de Magia para realizar sus tareas, de las que estoy seguro que todos están al tanto, ya que también registraron el expreso de Hogwarts, y luego desaparecieron. ¿Y quién podría ser el culpable? Vaya, qué misterio. No había necesidad de pensar en absoluto. Dumbledore inmediatamente se fijó en el culpable, pero con sus ojos encontrándose con los de William, el anciano no tenía intención de decir nada, simplemente continuó su discurso de ahora en adelante, estarán apostados en cada entrada de la escuela, así que debo aclarar que mientras estén aquí, nadie podrá salir del recinto. Ningún truco, artimaña o disfraz engañará a un dementor. Por supuesto, esto incluye capas de invisibilidad y encantamientos desilusionadores. Al ver que los estudiantes de abajo permanecían en silencio, estremecidos, Dumbledore asintió con satisfacción y continuó. Además, la naturaleza de los dementores no entiende de súplicas ni negociaciones, así que debo recordarles a todos los presentes que no les den ninguna razón para hacerles daño. Espero que cada prefecto de casa, y nuestros recién elegidos delegados, se aseguren de que ningún estudiante entre en conflicto con los dementores. Mientras Dumbledore decía esto, Cedric, sentado junto a William, le dio un golpecito emocionado, haciéndole un gesto para que mirara su pecho. De hecho, había una insignia de prefecto prendida allí. Dumbledore se detuvo nuevamente, escaneando el gran salón con una expresión muy seria, y nadie se atrevió a moverse o hacer algún sonido. Bueno, pasemos a un tema más alegre, continuó. Estoy encantado de dar la bienvenida a 3 nuevos profesores que se unen a nosotros este trimestre. 3. ¿Cuáles 3?
Terminado el tema serio, los estudiantes volvieron a animarse, mirando casi unánimemente hacia la mesa de los profesores detrás de Dumbledore, tratando de detectar esas nuevas caras. Primero, el profesor Lupin, quien amablemente aceptó llenar la vacante en nuestra clase de defensa contra las artes oscuras. Una ronda de aplausos resonó por el pasillo, comenzando sin demasiado entusiasmo pero tampoco mal. A excepción de la mesa larga de Slytherin, casi las otras tres casas comenzaron a aplaudir, los estudiantes de Gryffindor incluso se volvieron más vigorosos, mostrando signos de no detenerse. Sí, la gente empezó a notar la expresión de Snape, que parecía lista para devorar. La razón por la que Slytherin no aplaudía estaba ahí. Todos sabían que Snape siempre había querido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, y estar de mal humor era totalmente comprensible. Ah, ¿no se llevan bien? Ron fue el primero en darse cuenta y le susurró a Harry al oído. Parece bastante obvio. Harry asintió, empezando a especular sobre el origen de la expresión de odio de Snape, pues, incluso con Lockhart, su expresión nunca había sido tan agria. Esa mirada de odio le resultaba demasiado familiar, porque cada vez que la mirada de Snape caía sobre Harry, tenía esa expresión. Con respecto a nuestro segundo nuevo profesor, Dumbledore esperó hasta que los aplausos de bienvenida al profesor Lupin se calmaron antes de continuar. Lamento informarles que nuestro profesor de criaturas mágicas, el profesor Ketleburn, se jubiló al final del trimestre pasado para disfrutar de más tiempo con sus brazos y piernas. Sin embargo, me complace anunciar que su sustituto será Rubeus Hagrid, quien aceptó asumir este puesto de profesor además de sus funciones como guardabosques. Esta vez, los aplausos fueron notablemente menores, solo Gryffindor y la larga mesa de Hufflepuff dieron una respuesta robusta mientras que las otras dos casas apenas aplaudieron y se detuvieron poco después. Sí, todos recordaban ese nuevo libro de texto que muerde. Como era de esperar, algunos dudaron de la capacidad didáctica del semigigante. Pero la cálida bienvenida de Gryffindor hizo que el rostro de Hagrid se pusiera rojo y sus ojos se llenaran de lágrimas, secándose visiblemente los ojos con el mantel. A continuación, nuestro último profesor, entonces, la voz de Dumbledore se elevó de nuevo, se tambaleó ligeramente y miró hacia atrás. Al igual que el profesor Ketleburn, nuestra profesora de estudios muggles, la profesora Charity Burbage, también decidió tomarse un descanso. Planea vivir en el mundo muggle durante algún tiempo, y durante este tiempo, el profesor Graves asumirá el puesto. Todas las miradas se dirigieron hacia la esquina de la mesa de los profesores, hacia un anciano calvo y bastante discreto. Hola, el anciano no era tímido y saludó a los jóvenes magos. Parece incluso mayor que el anciano que habla. Una voz desde la larga mesa de Hufflepuff pertenecía a Astoria, quien expresó su opinión, que obtuvo el acuerdo unánime. ¿Realmente lograron introducir un mago negro en la escuela? Mirando al anciano calvo que levantó las cejas, William instintivamente frunció el ceño, pero inmediatamente notó que alguien más todavía miraba a Lupin con los dientes apretados, y se relajó, pensando que dado que incluso los antiguos mortífagos podían ser traídos como decanos, tal vez un mago negro no era gran cosa. Muy bien, eso es todo en cuanto a las cosas importantes. El reemplazo del profesor de estudios muggles no llamó mucho la atención, y Dumbledore exclamó en voz alta: ¡A festejar! Al oír sus palabras, platos y copas se llenaron de repente de comida y bebida, y Kabuda, sentado en el plato, quedó sepultado bajo una montaña de pan. Ojos que no ven, corazón que no siente, William lanzó un hechizo de magia de gravedad sobre el pan y comenzó a agregarle lentamente chile a sus fideos. Para mejorar sus comidas, previamente había hecho arreglos para que Dobby se infiltrara en la cocina para enviarle algunos platos chinos. El banquete terminó, y solo después de resolver el último pastel de calabaza, Dumbledore finalmente anunció que todos podían irse a dormir. El salón se volvió animado al instante, y como el nuevo prefecto, Cedric se puso de pie. Necesitaba guiar a los nuevos magos a la sala común de Hufflepuff y explicarles cómo entrar. No podía ser descuidado, ya que nadie quiere estar empapado en vinagre en la entrada.
Los estudiantes se agolparon y abandonaron la puerta principal del salón, y justo cuando William estaba a punto de irse, como era de esperar, escuchó a alguien que lo llamaba por su nombre desde atrás. Y, no conmigo. ¿Acaso pregunté? Al ver la expresión de William de no importa cómo preguntes, esta es mi respuesta, Dumbledore suspiró con impotencia. En realidad, no vine a buscarte por eso. Tal vez si atrapas a un par más, Fudge podría enviar dolorosamente a estos bastardos de vuelta a Azkaban. Al parecer al anciano no le gustaba que esas repugnantes criaturas deambularan por su territorio. Oh. Al oír esto, William se animó, comprendiendo la implicación. Pero no lo hagas. Aún tenemos que darle una buena imagen al Ministerio de Magia. Una cosa es manejable, ya que se coló en el tren sin permiso. Puedo reprimirla, pero si las pérdidas dentro de Hogwarts son demasiado grandes, no puedo explicarlo. Al notar la expresión de William, Dumbledore comprendió sus intenciones y rápidamente les echó agua fría. Después de todo, solo estaba desahogándose, pero ver la expresión de William sugirió que realmente estaba considerando una redada nocturna en las puertas de Hogwarts esa noche. TSK, está bien. William hizo una leve mueca, sin insistir, y preguntó. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Oh, dos asuntos hablando de negocios. Dumbledore se puso serio. Primero, no estoy seguro de cuánto sabes sobre el fugitivo, Sirius Black. Lupin lo mencionó, dijo que ese mortífago era un agente encubierto en tu organización y se había infiltrado profundamente, es del clan negro. Claro, no vas a preguntarle al retrato de tu oficina. Quizás ese viejo bribón sepa dónde se esconde su deshonroso descendiente. De hecho, William se enteró de que Sirius Black no era otro que el tataranieto de Phineas. De hecho pregunté, pero Phineas no lo sabe. Sirius no ha regresado a la casa de la familia Black. Dumbledore negó con la cabeza, demostrando que no era simple. Tal vez no está siendo honesto. William se frotó la barbilla, comenzando a sospechar que el anciano tenía malas intenciones, lo que indicaba que sabía una forma de torturar un retrato para que revelara la verdad. Los retratos de antiguos directores se esfuerzan por ayudarme. Es una regla que todos siguen, Phineas no tiene motivos para mentir. Dumbledore negó con la cabeza, tratando de disipar la intención de William de perseguir un retrato centenario. Eso no es seguro, ese viejo valora el linaje más que la vida. William frunció los labios, expresando que los corazones humanos están separados por la piel, y mucho más por un retrato. Por lo tanto, Sirius Black es un criminal notorio, y sus intenciones son bastante claras. Al ver que la conversación se había desviado completamente del tema, Dumbledore tuvo que retomarlo con fuerza. Es Harry. William asintió, ahora solo él y Dumbledore quedaban en el pasillo. Y ese viejo calvo. De hecho, espero que lo protejas. He notado que ustedes dos parecen tener una buena relación. Dumbledore asintió, revelando su intención. Más o menos, me siguió el semestre pasado para aprender técnicas de duelo y algunos conocimientos teóricos. De hecho, el curso está a punto de terminar, pero está experimentando algunos, fenómenos peculiares, o digamos, efectos secundarios. ¿Qué quieres decir? Probablemente debido a que Littleton es en sí mismo un artefacto del alma, no se puede razonar con el producto retorcido del desgarro del alma, así que... ¿Es grave? En realidad no, solo algunos efectos secundarios. Lo investigaré y te mantendré informado más tarde. William negó con la cabeza, negando la suposición de Dumbledore, y en ese momento, el anciano, que había estado esperando cerca, se unió a la conversación. Entonces, ¿qué tipo de secuelas? ¿Qué le hiciste? ¿Quién eres tú de todos modos? William arqueó las cejas. Era evidente que no le gustaba ese anciano tan seguro de sí mismo desde Innsbruck. Cierto. El profesor Graves dijo que quiere que asistas a su clase avanzada de estudios mugles, y acepté. Aquí fue Dumbledore quien le explicó a William. Interrogación de cierre. Al oír esto, William se quedó con un gran signo de interrogación, mirando fijamente a los dos ancianos que agregaron un curso para él sin permiso. Entonces, ¿por qué?
Porque estoy fascinado por ti, gracias por la invitación, pero no tengo intención de salir durante mucho tiempo. Final del